en el sistema RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma, cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un conversatorio que nos traslada a las batallas, hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, directamente desde las tierras andinas con el historiador Ubaldo García. Cabalgando hacia Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy. Saludos para todos mis amigos de Radio Nacional de Venezuela. Estamos de nuevo en un programa más, Cabalgando hacia Carabobo, con Ubaldo García. Siempre estaremos cabalgando hacia Carabobo, me dijo un amigo, y es la verdad. Hay muchas cosas por hacer. En los documentos de nuestra historia encontramos muchos detalles de cosas que se quedaron y que estuvieron en el pensamiento de nuestro libertador. A Dios gracias, tenemos la obra salvada y es suficiente para que la estudiemos y para que la analicemos, y no solamente para entender la grandeza del padre de la patria, sino para trabajar en función de esa obra, que al fin y al cabo es nuestra y es nuestro orgullo. Bien, voy a conversar en el programa de hoy sobre el tema de Bolívar en Guayaquil ya en el año 1829. Recordaremos que el Libertador en el año 28 estaba en Bogotá y convocó a una convención, es decir, a un congreso, porque las presiones políticas de la oposición de entonces eran muy fuertes. Había mucha gente inconforme, había mucho oligarca y godo, ellos lo llamaban godos, que ahora se hacían llamar liberales, porque esa es una cosa impresionante. En esos tiempos que se cambiaron los papeles, los que eran godos, los que aspiraban a que cayera el gobierno establecido por el Libertador, los que aspiraban a que el pueblo no se tomara en cuenta, se hicieron llamar liberales. Y desde entonces le asignaron o le encasquetaron el término conservador a Bolívar. Cosa increíble. Si quiere, pueden revisar ustedes la historia. Un hombre como el Libertador, que proponía revoluciones, que era impresionante en los cambios, que estaba a favor de crear una Liga de Naciones para hacerle contrapeso a los grupos, a los bloques de poder en el mundo, a la Santa Alianza y a los Estados Unidos. Entonces esta gente lo llamaban conservador y ellos se hicieron llamar liberales. Bien, esos liberales aspiraban a que se convocara un nuevo congreso para cambiar la Constitución de Cúcuta. Estoy hablando de inicios de 1828. Recién regresado Bolívar de Venezuela, donde vino y calmó las candelas. Entonces, bueno, allí se cometieron errores, uno los puede ver desde la tranquilidad de la silla donde estamos, y en este siglo, pues ya ha pasado un tiempo y es difícil juzgarlos, pero vino y perdonó a Páez, y a pesar de que Páez había violado la Constitución de entonces cuando se declaró en rebeldía, pues el Libertador lo calma y todo se tranquiliza y lo perdonan. Entonces los bogotanos, la rancia aristocracia bogotana encabezada por Santander, pues eso no les pareció. Ellos querían pensaban que eso no podía ser, que Bolívar estaba actuando también en contra de la Carta Magna, de la Constitución, y las presiones son muchas a finales de 1828, porque cuando se cae ya cuando se convoca a la convención de Ocaña y esa convención aborta, esa convención se disuelve sin ninguna solución, el Libertador entonces lo declaran dictador. Él acepta la dictadura, nombra un consejo asesor y llama a una nueva convención que se celebraría en los primeros días de 1830. ¿Por qué tanto tiempo? Un año.
¿Por qué? Porque las distancias eran muy grandes, las convocatorias tenían que llegar a todas las provincias desde Bogotá para convocar, por ejemplo, a Maturín o a la Angostura o a la gente de Guayaquil. Entonces había que dar tiempo a que las convocatorias fueran y llegaran y se eligieran los diputados y regresaran. Total que eso más o menos estaba pasando. En ese tiempo es cuando se da el intento de asesinato del Libertador, y eso empeora la situación. Bolívar se hace dictador, repito, ya no está Santander, porque Santander es hecho prisionero, es hecho preso y enviado a Cartagena. Después Bolívar le perdona la vida, porque se demostró que el general Francisco de Paula Santander estaba involucrado en el intento de asesinato. De eso hay documentos. De eso se encargó el general Rafael Urdaneta como fiscal de la investigación, pero el Libertador le perdona la vida. Y entonces él sale del país. De eso vamos a hablar más adelante en otro programa, porque es impresionante las cosas que ocurrieron ahí en esos días con Santander. Cuando está preso, está unos meses preso en Cartagena, después viene a Puerto Cabello, le escribe una carta a Páez para ponerse en favor y en contra de Bolívar. Es impresionante la cantidad de presiones, de dificultades, de tensiones en contra de Bolívar, las campañas de desprestigio. Bueno, en esos tiempos también se levantan los ánimos en contra de Venezuela, en contra de Bolívar, en el Perú, y se declara una guerra. Ellos dicen que Guayaquil les pertenece. Encabeza esa sublevación el general Lamar, José Lamar, y el general Agustín Gamarra. Los dos estuvieron con Bolívar, los dos subieron de peldaños con Sucre en Ayacucho, pero mal agradecidos. Ellos consideran que tienen que venir y invaden. El 30 de mayo, el 20 de mayo de 1828 declaran la guerra a Colombia. Y de inmediato vienen a la frontera. El Perú para entonces tenía por ese lado del Pacífico una flota, una escuadra naval muy poderosa, más poderosa que la de Colombia. Y ellos vienen y bloquean Guayaquil y invaden Guayaquil, invaden Cuenca, avanzan sobre territorio colombiano. Vean ustedes, y en los documentos que están en las redes siempre sale que fue Bolívar quien declaró la guerra. No, los peruanos vinieron y cruzaron las fronteras y hubo que ir por ellos. Entonces es cuando el Libertador se mueve hacia esos territorios en el año 1829. De nuevo, ya Bolívar pues estaba ya más o menos, en fin, sintiendo las enfermedades, y le toca ir por ellos. Es cuando en febrero de ese 29, discúlpenme, en febrero se da una batalla entre Sucre y los peruanos, y Sucre les enseña cómo es que se pelea y los vuelve a vencer, y vence a los que habían sido sus amigos, que ahora le mordían la mano, al que les había enseñado a cortar laureles, al que los había llevado a las glorias. Entonces Sucre primero les dice que no peleemos porque somos amigos, somos hermanos, que vamos a arreglar esto. No, ellos quieren la pelea, y en Tarqui les da una revolcada. El Libertador se mueve a Quito, y va a Guayaquil ya una vez que ha sido pacificado, o por lo menos que ya se han retirado los peruanos. Y entonces, por esta fecha, por eso traigo el programa a este programa, la información sobre este tema, que por estas fechas de agosto, hoy es 25 de agosto, un día como el 26 de agosto de 1829, Bolívar está en Guayaquil. Hay una carta de Bolívar para el general Páez,
que le dice que lo saluda y que de alguna manera quiere informarle de los acontecimientos que han ocurrido, y en una de las partes le dice: hace más de un mes que no recibo una letra de usted. Yo lo he hecho, sin embargo, por todos los correos, a excepción del anterior, en que, alcanzado por el despacho urgente y teniendo que escribir al general Sublet, a quien debía la contestación. En una parte le dice: yo acabo de salir de un ataque furioso de bilis negra, que me debilitó mucho, en extremo, pero yo estoy bueno, voy reponiendo mis fuerzas, poco a poco. Mañana me voy a una isla frente a esta ciudad, a pasar algunos días en una casa de campo que hay allí. Tenga la bondad de no escasearme sus letras para evitar con ellas el cuidado que tiene sobre su salud. Su amigo de corazón, Bolívar. Él se sintió enfermo, Bolívar, en Guayaquil, y le dijeron que fuera a una isla. Vamos a ver si hacemos un ejercicio mental sobre estos territorios. La ciudad de Guayaquil está hoy enclavada en lo que es el Ecuador. La ciudad de Guayaquil fue fundada en la desembocadura del río, un río de que se nombra Guaya, el río Guayas, y allí hay una gran ensenada. Ellos dicen ría, porque la ciudad no está frente al mar completamente, sino está adentrada, está dentro de una gran ensenada que forma la desembocadura del río Guayas. Y allí, frente al mar, sí, hay una gran isla que se llama la isla de Puno, que era, como decir, el sitio de desembarque o el sitio de llegada de todo el que iba a entrar a la rada o a la ría, también hay dicen alguna, la ría del Guayas, y después de que se navega por esa ensenada, se llega a Guayaquil, y frente a Guayaquil está la isla. Es una isla grande que se llama la isla Santay. Existe hoy en día, es un lugar ya conservado de vegetación y de lugares especiales. Hicieron un puente, actualmente se construyó un puente para peatones y bicicletas que une Guayaquil con la isla que se llama la isla Santay. Entonces, el Libertador está por allá en esos tiempos, ha ido a tratar de calmar a los peruanos. Efectivamente, quien los calmó no fue Bolívar, fue Sucre y aquel general de Puerto Cabello que se llamó Juan José Flores, que también participó en esa revolcada que le dimos, o que le dimos a los peruanos y los sacamos fuera de la frontera. Bolívar, Sucre le firma una capitulación, era su especialidad, para tratar bien al enemigo, para darle los honores. Ya lo había hecho en Ayacucho, lo hizo en Pichincha, y ahora lo hace con los que habían sido sus amigos, pero que le mordían la mano a quien les había ayudado precisamente. El día 31 de agosto de ese 1829, hay una carta del Libertador para el señor José Manuel Restrepo, que era ministro en Bogotá, y le dice: he recibido de oficio, como usted me anuncia, el asunto del señor Elbers, y vuelve despachado muy desfavorablemente, así porque no lo hallo ninguna justicia, porque como usted dice, dependiendo el negocio de mi autoridad, es asunto concluido, y además ya se ha comunicado las órdenes consecuentes a mi revocatoria al general Montilla y a nuestros agentes en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Yo no me he opuesto a que naveguen el Magdalena buque. Yo no me he opuesto a que naveguen el Magdalena buques norteamericanos, sino que lo hiciesen con banderas que no fuesen la colombiana, porque de otro modo sería una degradación abominable. Vean ustedes que en el libro, un libro de efemérides que tengo en mi mesa, hay un efemérides del 31 que dice allí: el Libertador reclama la atención y protección
de un ministro presta a un comerciante corrupto. Voy a volver a leer. El Libertador reclama la atención y protección que un ministro presta a un comerciante corrupto. Voy a leer lo que dice con respecto a esto. Bolívar recibe quien le había celebrado, Santander había celebrado un contrato con un comerciante alemán de apellido Elbers, quien llevaría unos barcos al país. Las naves llegaron en tan deplorable estado que no había forma de pagarlas sin caer en un acto de corrupción administrativa. El alemán piensa que el Libertador resolvería satisfactoriamente el impasse, pero por el contrario, al examinar el caso con el mayor cuidado, rescinde el convenio e incluso le priva de algunos privilegios que le habían sido concedidos para navegar el Magdalena. En fecha como la presente, dirigiéndose al ministro Vergara, Bolívar le reclama la atención que continúa prestando al comerciante, cediendo en unas negociaciones que definitivamente son oscuras. ¿Usted ha visto lo que ha pasado con Elbers? Primero, el Elbers que Bolívar, y la justicia y la utilidad y todo junto. Quiero, mis amigos, hacer una aclaratoria. Primero, estos libros de efemérides están plagados de cosas que no son. Y allí se le nota. Allí se está diciendo que es el ministro Vergara, cuando no es el ministro Vergara. Esta nota de las efemérides llamó mi atención, para hacer una revisión de quién era Elbers, el tal alemán, qué era lo que había ocurrido, qué pasó entonces. Y bueno, pues hemos encontrado algunas perlas, como dice un amigo mío aquí de los conversadores de historia, algunas perlitas, y estamos haciendo aclaratoria, pero quiero compartir con ustedes para que veamos cómo es que se tuercen los negocios siempre. Los oligarcas y el capitalismo siempre andaban y sí han andado siempre en búsqueda de los recursos para explotarlos a su favor, para hacer riquezas de los bienes del Estado, etcétera. Es importante que tengamos claro que para esos años de 1827, 28, 29 ya se estaban estableciendo los buques a vapor en la navegación de los ríos y los mares. Ya en Europa y en los Estados Unidos ya era común que existieran aquellos grandes barcos con una gran rueda y unas chimeneas que echaban una bocanada de humo enormes, que se alimentaban con carbón y leña para calentar dentro de una caldera agua que a vapor movía las máquinas. Eran el invento de entonces. Allá en el río Hudson se habían probado, y en los Estados Unidos en el río Sena, la navegación, por cuanto, recordemos muy bien, mis amigos oyentes de este programa por Radio Nacional de Venezuela, que hasta esos momentos la navegación se hacía a remo y canalete. Es una cosa impresionante pensar que se navegaba el Magdalena contra la corriente con a remo y canalete, y que el Orinoco, por ejemplo, habían embarcaciones que entraban al Orinoco y llegaban hasta San Fernando de Apure, inclusive mucho más arriba, bien arriba, casi a Barinas, y que lo hacían contra las corrientes usando la fuerza de los hombres. Dicen que se cambiaron 40 caballos de fuerza en la máquina por 20 o 30 bogas, que se llamaban. Eran hombres, dicen en una parte, hombres sudorosos que movían los remos constantemente para que las embarcaciones se fueran avanzando, lo que se llamaban los champagnas, que eran embarcaciones de unos 25, 30 metros de largo, con unos 2 metros, 3 metros de ancho, y que permitían cargar animales, caballos, gente, y que incluso tenían una especie de choza o de techo para que los pasajeros no se asolearan, algo como eso. Entonces es cuando aparece la navegación a vapor. Cuando el Libertador viene por última vez a Venezuela en el año 1827, él se embarca en Cúcuta, en un puerto por el río Zulia, se llama ese río,
en un puerto que se llamaba el Puerto de los Cachos. Ese río Zulia es el culpable de que el estado nuestro se llame Zulia. Y después por el río Catatumbo se llegaba al lago y se cruzaba el lago. Estuvimos revisando en los años anteriores, cuando se navegó, cuando Bolívar fue a Maracaibo, desde Moporo, y se tardaban varios días porque la navegación era peligrosa y era muy lenta, repito, porque era a vela, con los vientos, y cuando no, canalete y palanca para llegar. Entonces, ahora cuando el Libertador viene, hay una carta de 1827, cuando él dice, estrené la navegación en el steamboat, así lo llamaban, steamboat, fue la primera vez que el Libertador se montó en un barco de vapor, y él dice allí que está muy contento porque es un invento muy, muy agradable y que es muy, muy cómodo y muy eficiente en la rapidez. Pues bien, ahora entonces estábamos ya en 1800, vamos un poquito atrás, cuando el Libertador está en el sur, aparece este señor que se llama Bernardo Elbers, un alemán que llega a Bogotá y se presenta como un magnate, un comodoro, que él quiere establecer un contrato con el Estado colombiano. Recordemos que ya los Estados Unidos habían reconocido a Colombia la Grande, era el momento en que también Inglaterra estaba reconociéndonos, y entonces llegaban los magnates, llegaban los representantes, los cónsules, o mejor dicho, llegaban los amuros, y perdónenme la palabra, los zánganos que venían no solamente con la palabra ayudar a la nación a crecer, ayudar a la niña que estaba naciendo, que apenas estaba caminando, sino que venían también como mercenarios y venían como comerciantes que no tenían alma. Entonces es cuando el general Santander, que era vicepresidente, le da un contrato por un decreto del 3 de julio de 1823, vean la fecha, 3 de julio de 1823, le concede el monopolio de la navegación del río Magdalena con buques a vapor. ¿Qué es esto? Pues esto es un contrato capitalista, que hay una parte que leí por allí que dice que los dueños de los champanes y los bogas, los hombres que trabajaban en el río moviendo pasajeros y moviendo carga con remo y canaleta, vieron aquello como la quiebra completa de su trabajo y de sus empresas, pequeñas empresas, por cuanto ahora no se podía competir ni siquiera nada contra un animal que echaba humo y que ahora tenía caballos de vapor. Es impresionante esto, ¿no? Y cómo el vicepresidente de un plumazo le ofrece un monopolio, le da un contrato a este señor Bernardo Elbers. Este Bernardo Elbers se hizo parte de la sociedad en Bogotá y se casó con una bogotana, con una mujer de la aristocracia rancia santafereña que se llamó Susana Santamaría Ibaraya. Se casaron en 1824. Total que él se compromete con unas ciertas partes en el contrato porque va a traer buques, grandes buques que se encargarían de transportar mercancías y pasajeros entre la población de Honda y lo que era Cartagena, que es decir, era la navegación. Recordemos que para llegar a Bogotá se navegaba contra la corriente, pasaba por Mompox, es decir, Barranquilla, Mompox, Honda. En Honda era la parada, hasta allí llegaban y allí había que montarse en las mulas y en los caballos por un camino terrible para que llegara a Bogotá. Estuve investigando y desde el mar hasta Honda hay 800 kilómetros. Vean ustedes la cantidad. Y desde Honda hasta Bogotá hay 150 kilómetros, pero hay una diferencia de altura muy grande por cuanto
hay que subir al altiplano bogotano y los caminos eran muy, pero muy fuertes. Vamos a detener la narración de este programa en este momento para ir a una pausa, mis amigos. Oímos alguna melodía y continuamos después. De alguna manera estamos conversando sobre los aspectos importantes de la navegación y cómo las trampas siempre de los imperios andan buscando explotar nuestros recursos. En este caso ya veremos cómo desemboca este cuento que estamos hablando sobre el tema en 1829. Vamos a una pausa. Los hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Cabalgando hacia Carabobo, con el historiador Ubaldo García. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Por RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma. En RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma. Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Cabalgando hacia Carabobo. Un conversatorio que nos traslada a los hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, con el historiador Ubaldo García. Continuamos en su programa Cabalgando hacia Carabobo con Ubaldo García. Un saludo para todas las personas que me escriben, para los que aportan, para los que preguntan, los que curiosean, los que hacen críticas constructivas. Con el respeto a todos les respondo. Me pueden escribir 0414-7484-364. Estamos hoy hablando sobre los aspectos de la navegación. Recordemos que el Libertador se fue después de Carabobo. En el año 21 se fue al sur y dejó como vicepresidente en el gobierno y una cartera ministerial en Bogotá, y él se fue al sur y no regresó sino hasta el año 26 al final. En esos tiempos, pues, quien comandaba, quien dirigía el gobierno de esa Colombia la Grande en Bogotá era Santander. El general Santander cobraba y se daba los vueltos. Y bueno, en esos tiempos, el 3 de julio de 1823, él le firma, el gobierno colombiano le firma un contrato a un alemán, ya dijimos, que se llamó Bernardo Elbers, un magnate, y le da el monopolio de la navegación del río. Acababa prácticamente con la flota de pequeños peñeros y canoas, ¿no? Digamos, se llamaban champanes, que eran los encargados de mover las mercancías y los pasajeros, y ahora pues estaban huérfanos. Allí hubo una fuerte presión, dicen que hubo una fuerte presión. Ese contrato se firmó por 20 años. Es decir, que este señor Elbert iba a tener el dominio absoluto, pero en alguna parte del contrato decía algunas cosas interesantes, que estaba obligado a ofrecer un servicio eficiente, ¿sí? Que también el contrato tenía un tema que había que abrir un canal desde el río Magdalena hasta Cartagena. Recordemos que el río Magdalena no desemboca en Cartagena, sino en Barranquilla, pero allí se construyó después un canal para comunicarse con la bahía de Cartagena, y él estaba en la obligación en ese contrato de construir ese canal. También había la oferta de construir una carretera que desde Honda mejorara el tránsito a Bogotá. Ya hemos dicho que el camino era terrible, era un camino fragoso desde el río hasta al altiplano de Bogotá, y hay un compromiso dentro del contrato dice que una carretera, pero cuando eso no era más que un camino para poder quizás transitar algunas carretas y caballos. Y también había un convenimiento en mejorar los canales de la Ciénaga.
porque el río Magdalena desemboca en una gran ensenada y entonces el canal de navegación no se mantiene limpio. Entonces era necesario abrir los canales, mantener el libre flujo de las aguas del Magdalena para facilitar la navegación. Esto era lo que estaba planteado. Dicen que el alemán Elbers trajo un primer vapor en el año 24 que se llamó Filadelfia. El vapor era un barco que no pudo navegar en el río porque fue preparado y fue construido en los Estados Unidos bajo otras condiciones. La navegación en los ríos tiene condiciones muy especiales por la profundidad, por las corrientes, por las ensenadas, por tantas cosas que uno, bueno, yo no soy, uno no, pero uno puede entenderlo. Y total que el alemán se fue de nuevo a los Estados Unidos y regresó con 2 barcos que los llamaron Bolívar y Santander. Estamos hablando entonces ya de 1825-26. Esos barcos llegan a Santa Marta y cuando van a entrar al río tampoco pueden entrar al río. Es decir, en pocas palabras, el contratista no cumple en el monopolio que le dieron, además de eso no cumple con las obras que estaban planteadas que deberían de hacerse, y ya no hay la relación, el gobierno empieza a oponerse. No es precisamente Revenga quien está a favor, pero sí es uno de los ministros de apellido Restrepo. Hay una carta de Bolívar que le escribe a Revenga el 31 de agosto de 1829, en donde le dice Bolívar: veo todo lo que usted me dice sobre el asunto de Elbers. Ahora pues, dígame usted, ¿puede sufrirse todo eso? Y de las personas que más debieron interesarse en la felicidad del país, de su gobierno y de su gloria, pues todo esto y cuanto no podría decirse en muchos pliegos es más que bastante para desesperar a un santo. Sin embargo, yo sostendré mi revocatoria, porque no es dable convenir en semejante abominación y porque son de mucho peso las razones que usted me indica en su postdata. Es decir, el Libertador no está de acuerdo con ese contrato de esa manera y él revoca ya. Dice que lo revoca, porque ¿cómo es posible, pregunta allí, que las personas que decían interesarse por la felicidad del país ahora están atacándolo? Y dice que usted me indica que en su postdata. Entonces, cabe allí uno decir, ¿y qué era lo que le decía el ministro Revenga al Libertador? Pues bien, encontramos algunas de las cosas que le decía, ¿sí? En una parte le dice el ministro a Bolívar, en el mes de abril, atrás, 3-4 meses atrás, le dice: el privilegio de Elbers urge que se rescinda cuanto antes fuere posible. Nada se ha hecho con respecto a este asunto en el Consejo y se quiere comprometer a Colombia y al gobierno de un modo indigno y que nos puede ser muy perjudicial. Elbers se halla en estado de no poder poner un buque en el Magdalena. Ha hecho un contrato con un norteamericano para que traiga a partir de utilidades, y se quiere que entre al Magdalena con la bandera de aquella nación norteamericana y bajo el concepto de que el buque y la tripulación pertenecen a los Estados Unidos. Tenemos pues en poder de ellos la navegación del Magdalena, una navegación interior, y que Colombia no puede permitir nunca que caiga en poder de otro, y mucho menos de los Estados Unidos. Hecha esta concesión para un buque, después se pretenderá que se haga con otro y otro, y como es bajo la sombra de un privilegio exclusivo, es decir, un monopolio, al final vendrá a quedar en los norteamericanos y bajo la protección de su gobierno. ¿Y esto se podrá permitir? El señor Castillo no está mal dispuesto por la pretensión de Elbers, y a pesar de que les he hecho ver sus inconvenientes,
de que les he dicho lo que es positivamente, y es que Elbers, el tercer día de llegado el ministro de los Estados Unidos a Bogotá, le ha ido a proponer que aquel gobierno tome el privilegio y de que el señor Harrison era el embajador de Estados Unidos entonces en Bogotá, y que el embajador de Estados Unidos ha tomado parte en el asunto, yendo con Elbers donde el señor Restrepo a suplicarle que le deje entrar el buque. Hay disposición a concedérselo, con solo la pequeña variación de que no entren con la bandera, pero sí con sus papeles como una propiedad de los Estados Unidos. Si usted, le dice el ministro Vergara Bolívar, si usted no pone remedio pronto y oportuno a la maldad de Elbers, ella se hará efectiva. No sé por qué este bribón fallido goza de tanta consideración entre nosotros. Dios santísimo, vean ustedes, mis amigos, las cosas que ocurrían, ¿no? El ministro Restrepo los recibió. ¿A quién? Al magnate alemán y al embajador de Estados Unidos allá en Bogotá, y está de acuerdo en que sí, que está bien, que van a traer buques norteamericanos para que naveguen y que tendrán la exclusividad. O sea, ya ahora no era el alemán, sino que era la nación norteamericana, ¿ya? Entonces hay una parte por allí donde dice, ya los Estados Unidos se adueñaron de Texas, de todo el territorio mexicano. Están trabajando para adueñarse de Panamá, y ya prácticamente están dentro de la navegación del río Magdalena. Estas cosas es bueno sacarlas, es bueno sacarlas al aire para que tengamos claridad de cuántas cosas han pasado bajo estos cielos y cuántas luchas no les tocó al Libertador. El Libertador, cuando se entera de dónde va la cosa, vean ustedes, y fue un contrato que dio Santander, porque Santander siempre fue pro Yankee, entonces dice, pero bueno. Hay otra parte, en otra carta de Vergara, dice, reitero a usted mi súplica de la decisión del privilegio de Elbers. Él no ha cumplido las condiciones que se le impusieron. Nada ha hecho todavía, ni en cuanto a la navegación del Magdalena, ni en cuanto al camino de tierra, es decir, a la carretera que se comprometió. Su privilegio ha impedido que otros vengan con sus buques, y mientras él subasta, nadie podrá traerlos, y esa importante navegación no se mejorará. Cuando dicen mientras él subasta, o sea, el alemán que tenía un contrato por 20 años, ahora estaba buscando quién cumpliera, es decir, él era el dueño y él estaba vendiendo ese contrato. Entonces es cuando el ministro Estanislao Vergara se opone. Yo no sé si me recuerdan mis amigos que empecé leyendo el libro de efemérides donde dice que un ministro era el culpable. Pues si era culpable alguien, era el ministro Restrepo, pero no este señor Estanislao Vergara, que hace las aclaratorias. Dice, además, Bresson era el embajador francés. Me ha dicho que en los Estados Unidos se estaba construyendo otros 2 buques, y que por supuesto no por cuenta de Elbers, apropiados al Magdalena. Se querrá pues que se admitan después como se traigan, qué hacer, con qué, bueno, o ha llegado a Santa Marta, ya llegaron a Santa Marta, y aquí da cuenta de los Estados Unidos la navegación de ese canal, que tanta importancia para el comercio y aún para la defensa de este país. En todo caso, estoy persuadido que los Estados Unidos solo quieren sacar ventaja de la situación de cada uno de los estados de la América española. Este era un hombre con una claridad muy grande. Este era un hombre que hay que mencionarlo, no precisamente un Santander, no precisamente un Páez ni un Gómez, que después entregaron a todos estos países al capital norteamericano. Vea lo que dice, voy a leer de nuevo. La navegación, estoy persuadido que los Estados Unidos solo quieren sacar ventaja de la situación de cada uno de los estados de la América española y nada más. Poco se les dará que nos conquisten después los españoles, si se han hecho en México de la provincia de Texas y en Colombia de la navegación del Magdalena, etcétera. Miren, mis amigos,
Este es si quiere saber, algún oyente quiere saber de dónde estoy leyendo esto, que es importante, esta es una carta escrita en Bogotá el 22 de abril de 1829, firmada por Estanislao Vergara, que aparece en el libro de las Memorias de Oleari, en el tomo número 7 de las Memorias de Oleari. Hay una claridad muy grande aquí para no sé, será como para que pudiéramos abrazar a Estanislao Vergara y darle las felicitaciones. ¿Por qué? Porque eran los tiempos en los que todos estos hombres se aliaban con las aristocracias, y existían las aristocracias que eran conchupantes, que eran brazos del imperio ya norteamericano y de la Santa Alianza. La iglesia estaban de acuerdo en participar. Yo no sé si ustedes recuerdan, mis amigos oyentes, que en una de las cartas de esos días el general Santander le propone a Bolívar que vinieron unos norteamericanos que van a construir un canal en Panamá, y que le propusieron un negocio, que él quiere que el gobierno colombiano entre en el negocio con los norteamericanos, y que él quiere, le dice Santander a Bolívar, que apruebe él el negocio y que sea el primero que participa, y porque eso va a dar muy buenos dividendos. El Libertador les da una clase en una carta que le responde, le dice: le prohíbo que se meta en esos negocios, los que estamos en el gobierno no podemos volvernos todo mercantilismo, hay que revisar cómo se hace el canal y qué es lo que quieren, porque recordemos que Panamá para entonces pertenecía a la nación colombiana. Entonces esto es bastante interesante. Hay otra parte en otra carta donde Bolívar dice: este asunto de la concesión que se le ha hecho a Elbers para que pueda entrar en el Magdalena, un buque de vapor, reconociéndosele como propiedad de un norteamericano, me ha disgustado sobremanera. El señor Castillo, que también era ministro, a nada atiende cuando se trata de hacer favores a sus amigos. El general Urdaneta y yo hemos salvado nuestros votos y protestado de esa medida, y en nuestro concepto ha perjudicado a la República, para lo que no tenía facultad el Congreso, y sin embargo los otros tres lo han acordado. Ninguna consideración se tuvo a nuestras razones, y no se quiso ni aún convenir en que el negocio se remitiera a la resolución de usted, como lo proponíamos, sin poder probar que al Consejo correspondía. Ellos, sin embargo, lo resolvieron. Mi disgusto por estas dos resoluciones ha sido tanto que hubiera dirigido inmediatamente a usted mi renuncia, y estuviera seguro de que no le causaría una molestia a ella. Es decir, Rafael Urdaneta, nuestro Rafael Urdaneta, el hombre limpio, el hombre fiel. Por cierto, que íbamos a hablar de Rafael Urdaneta, que pasó el día de la muerte ahorita, que pasó el 23. Rafael Urdaneta y Estanislao Vergara se oponen a que en el Congreso se apruebe la sinvergüenzura de darle la concesión a los norteamericanos. Entonces, en otra carta, y ya para ir cerrando, le dice Estanislao a Bolívar: nada me ha dicho y se ha hecho muy desentendido sobre el negocio de Elbers. Es decir, el ministro le puya en junio de 1829, le dice a Bolívar: pero usted no me ha dicho nada. Él es un padrino declarado, y todo lo que toque a él o pueda interesarle es preferente al bien y felicidad de Colombia. Cuando dice él es un padrino declarado, es cuando quiere significar que el tal alemán, el magnate, aliado con los norteamericanos, tenía padrinos dentro del Congreso en Bogotá y tenía padrinos en el gobierno. Yo nada puedo esperar en el particular de usted si no le dirige una orden expresa al ministro del Interior, previniéndole que pues Elbers no ha cumplido con las condiciones de su contrato, y le haga saber que por parte del gobierno no se le sostiene el privilegio, y en consecuencia queda la navegación del Magdalena libre y expedita para que todos los colombianos puedan mejorarla. Es decir, entonces es cuando el Libertador
ya por donde empecé, le responde: veo todo lo que usted me dice sobre el asunto de Elbers. Ahora pues, dígame usted, ¿puede sufrirse todo esto? Y de las personas que más debieron interesarse en la felicidad del país, de su gobierno y de su gloria. Pues todo esto y cuanto no podría decirse en muchos pliegos es más que bastante para desesperar a un santo. Sin embargo, yo sostendré mi revocatoria, porque no es dable convenir en semejante abominación y porque son de mucho peso las razones que usted me indica en su postdata. Es interesantísimo este tema, mis amigos, porque ya era la penetración, ya era el posicionamiento de los gringos, el posicionamiento de los capitalistas para chuparle la sangre a los países de la América. A pesar de las luchas del Libertador, siempre encontraba gente dentro de su gobierno, dentro de esas oposiciones, dentro de los tramposos, los comerciantes, los que querían la vaca amarrada para seguirla ordeñando, los españoles que se habían quedado enquistados y que eran dueños del comercio, que eran dueños de las tierras. Entonces la lucha del Libertador era una lucha demasiado fuerte. Miren, el Libertador revoca este contrato, que era por 20 años. Pero vean ustedes, y le voy a decir algo ya para ir cerrando. Cuando pasaron unos 20 años después, en los gobiernos esos aristócratas, después fue presidente de Santander y después aquel Obando, ellos le reconocieron de nuevo el monopolio, la sinvergüenzura. Es más, el alemán Elbers, se llamó, ¿cómo fue que dijimos? Bernardo Elbers, pidió que se le pagaran los daños por prejuicio durante ese tiempo en el cual el Libertador le rescindió, le anuló el contrato de navegación, pidió que fuera indemnizado, y en Colombia el Congreso, unos 20 años después, le pagó los daños y prejuicios de que no pudo, por no haber hecho la trampa cuando el Libertador que después se le dieron de nuevo. Es decir, que este señor Bernardo Elbers y su esposa de la aristocracia, doña Susana Santamaría y Baraya, siguieron en esos años del 30, muerto el Libertador, en el 40, los grandes magnates que eran los dueños de la navegación y que se adueñaron de todo eso, porque allá pues la República lamentablemente se vendió, igual que aquí, porque cuando Bolívar murió, aquí también fue negada su figura, negada su obra. Eso no lo podemos olvidar y tenemos que repetirlo porque es la verdad. Y como diciendo la verdad, pues vamos, y el documento por delante. Vean ustedes que estoy leyendo los documentos que son certificados para que no venga el cuento, ¿no? Porque en la efemérides hay trampa. En la efeméride de un libro que no es certificado dicen que es un ministro el culpable y que pareciera que es Revenga. No era Revenga. Estanislao Revenga era un hombre revolucionario, era un hombre pulcro y lo demuestran estas letras. Pero otros y los congresantes siempre estaban con ganas de hacer la trampa y la hicieron muchas veces, y se encontraron con el Libertador en su oposición, y se encontraron con Urdaneta y con Sucre, por eso lo mataron. Lamentablemente, esas son las cosas de nuestra historia que tenemos que tener clara. Bueno, mis amigos, saludos para todos, les dejo mi número 0414-7484-364, si me escriben les respondo con todo el respeto, y será entonces hasta otro programa más, cabalgando hacia Carabobo con Ubaldo García. Dios me los cuide. En el sistema RRB Informativa 91.1 FM, multiplataforma, cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un conversatorio que nos traslada a las batallas, hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, directamente desde las tierras andinas con el historiador Ubaldo García. Cabalgando hacia Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy.